Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Canal 14? Qué gusto saludarlos de este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Un día muy especial, muy simbólico, con mucho patriotismo desde el día de ayer, pero hoy 16, después de haber vivido una interesante desfile militar como cada año, pues estamos celebrando esto que es ser mexicanos. Mi nombre es Omar Cepeda Castro, gracias por acompañarnos en una emisión más de Hashtag Polémica en redes. Y es que ser mexicano, es decir, razas, colores, idioma, exilio, migración, solidaridad. Ser mexicano es decir, costera, volcán, cordillera, María Sabines, Tlaloc, Virgen Morena. Ser mexicano es decir, Rulfo, Sor Juana, Velarde, Toledo, Atl, de León. Ser mexicano es decir, Zapote, Pulque, Pitaya, Maya, Nahua, Lacandón. Ser mexicano es decir 1810, 1859, 1910, mariachi, banda, norteña, Norteamérica, Latinoamérica, Iberoamérica. Ser mexicano es decir lo que todo mundo decimos muchas veces, mexicanos al grito de guerra. Todo este mosaico de conceptos, por supuesto, que aún nos faltan muchos para identificarnos, nos hace ser orgullosos precisamente de esta nacionalidad, de este ser mexicanos, lo cual proyectamos día a día, pero por supuesto existen muchos matices. Vamos a hablar de esto precisamente en un día muy ad hoc y para ello nos acompaña una mesa muy interesante, un panel que vive la cultura de forma diversa, distinta, no solo su perspectiva personal, sino también desde la trinchera donde laboran. Permítame presentarlos. Tenemos a Rodrigo Cordera, el director de Misiones por la Diversidad de Cultura, un programa nuevo que acaba de emprender la Secretaría de Cultura. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También tenemos a Walter Westerlin. Él es director general del Museo de Arte Popular. Walter, gracias por acompañarnos. Al contrario, Omar, muchas gracias por la invitación y por compartir la mesa con los compañeros. Al contrario, gracias a ti. También tenemos de este lado a Daniel Luna, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los televidentes. Gracias, gracias. Y finalmente presento a Kevin Galeana, él es narrador oral y pedagogo. Él forma parte del proyecto Alas y Raíces, también de la Secretaría de Cultura, un programa que tiene aproximadamente 20 años que se encarga precisamente de los derechos culturales en los niños. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un concepto interesante, el orgullo de ser mexicanos. Para ello me gustaría iniciar, abrir esta mesa de análisis, de debate. ¿Qué significa para ustedes ser mexicanos, este orgullo? ¿Desde dónde lo prenden para poderlo poner sobre su día a día, ¿no? Pero también para poderlo defender, para poder criticarlo? Este nacionalismo, si me lo permiten decirlo de alguna forma u otra, porque platicábamos fuera del aire que cuando a veces en Europa, por ejemplo, hablas de nacionalismo, no es tan bien visto, también por los procesos históricos. Nuestra historia es muy rica, muy compleja, muy completa, pero para ustedes, ¿qué es ser mexicanos? Si gustas, iniciamos contigo, de este lado de la mesa. Híjole, es una gran pregunta, pero también hablamos fuera del aire. Ser mexicanos creo que es ser diverso, es diversidad cultural a la máxima expresión, es ser indígena, es ser español, es ser criollo, es ser árabe, es ser alemán, es ser todas las nacionalidades que han migrado a nuestro país, es ser también la parte lúdica, ser alegre, ser fiestero, pero también la parte terrible, ¿no? La parte violenta que tenemos ahorita en el país, perdón, tal vez por aguar un poco la fiesta, pero también tenemos problemáticas muy severas, ¿no? Entonces yo diría que ser mexicano es ser humano universal, con todas las contradicciones y complejidades y debilidades y fortalezas que eso contempla, ¿no? ¿Tú qué opinas, Walter? Pues coincido en muchas partes, mucho lo que acaba de comentar Rodrigo. Yo te diría que no es ser mexicano, es sacar una banderita y clavársela el 16 de septiembre a tu coche y pasarte el alto y mentar la madre y echar el coche a todo el mundo y tirar la basura. Eso no es ser mexicano, es ser patriotero. Y un patriotero no nos funciona para nada en este país, porque no quiere a su país. Quiere demostrar que sí le gusta el relajo y el reventón y el desmadre, pero lo demás no. Entonces un mexicano es lo que acabas de decir tú y lo que comentó Rodrigo. Un mexicano es una gente que conoce a su país, que conoce su historia, que conoce su mestizaje,
que entiende el mestizaje universal que hay, como mencionaba Rodrigo, somos prácticamente ciudadanos del mundo, todos los ciudadanos de todos los países, de todas las historias, y que eso nos ha permitido identificarnos con cierta nación, con ciertos principios, con una geografía, con una biodiversidad, y por eso somos mexicanos. Pero sí creo que el ser mexicano conlleva una responsabilidad que muy pocos actuamos, la conocemos y menos la respetamos. Claro, interesante. Vamos a seguir profundizando sobre estos conceptos, pero antes me gustaría retomar esta pregunta original. ¿Qué opinas, Daniel? Pues, si lo vemos desde la perspectiva histórica, ser mexicano ha sido algo distinto a través del tiempo, ¿no? En los primeros momentos de la vida independiente, ser mexicano indudablemente era ser un criollo con determinadas características, ser español, y en este caso tenías que ser excluyente. Ser mexicano, un indígena, por ejemplo, no podía ser mexicano en el siglo XIX. Nos vamos al Porfiriato, por ejemplo, y ser mexicano significaba ser una persona casi aristocrática, con estos gustos muy franceses, muy europeos. Después, en las primeras décadas, en las décadas posteriores a la Revolución Mexicana, se recuperó un poco esta cuestión de lo popular, de lo indígena, y se valoró mucho. Pero después de determinado tiempo, unos 30 años, pienso sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Cierta México... etapa globalizadora en general. Sí, entonces ahí otra vez ser mexicano era ser una persona igualmente de clase media, con determinados valores de clase media, ser conservador, ser muy pues religioso, ¿no? Si vemos las películas de la época, son valores muy tradicionales. Entonces también ahí están excluyendo a muchas otras partes de la sociedad, y entonces pues eso son cuestiones hasta cierto tipo de una construcción negativa de la nacionalidad, ¿no? Yo creo que ahora estamos entrando a una nueva etapa en donde sí estamos valorando desde el gobierno, se están rescatando los valores tradicionales y de los sectores populares. Entonces yo creo que ser mexicano es una cosa que va cambiando a través de la historia, ¿no? Claro, pues interesante, sobre todo la perspectiva de la cual dominas muy bien a partir de este Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones. Por favor, me gustaría oír tu punto de vista, Kevin. Uy, es la gran pregunta, ¿no? Sin embargo, para no redundar, yo creo que no se podría decir que es ser mexicano, sino más bien que uno está siendo mexicano. O sea, es decir, todos los días que nos despertamos hasta que nos dormimos estamos siendo mexicanos, y más bien justo el proceso identitario se está construyendo ahí todo el tiempo. Me parece que conceptualizar o dar una respuesta definitiva, como se ha intentado a lo largo de la historia, no cabe pues en estos tiempos también volátiles. Claro. ¿Cuáles consideran que son estos elementos en nuestro estado como país, que mejor profundiza o impulsa? Pueden ser instituciones, pueden ser los libros, pueden ser la televisión, no sé. ¿Qué elementos de nuestro estado genera una lectura objetiva, clara, precisa de lo que es ser mexicanos? Híjole, bueno, yo digo, tal es porque trabajo en la Secretaría de Cultura, ¿no? Pero evidentemente yo diría que ahorita la Secretaría de Cultura está haciendo un esfuerzo enorme para repensar qué es ser mexicano desde un trabajo en territorio que nunca había hecho, ¿no? Las misiones por la diversidad cultural están llegando a 300 municipios este año, municipios que el presidente considera prioritarios, que nunca habíamos llegado. O sea, ¿Necesariamente indígenas o no necesariamente? No, pero la mayor parte de los municipios pobres de este país sí son indígenas, lo cual habla de un racismo, clasismo que ha venido permeando tal vez desde el inicio, desde la fundación de nuestra república. Entonces creo que el diagnóstico que vamos a sacar de estos ejercicios, de estas misiones, va a ser muy interesante para poder abonar a la discusión, ¿no? Entonces yo, evidentemente, voy a lograr a la institución en la cual laboro, entonces yo diría que la Secretaría de Cultura está haciendo un gran esfuerzo para ello, ¿no? Claro. ¿Qué opinas? Pues... ¿yo? Sí, adelante, adelante. Tomo la palabra. ¿Sí? Bueno, yo igualmente desde el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cuyo director es Pedro Salmerón, ha estado impulsando una nueva historia, recuperar esta historia que ha estado olvidada o escondida, que son la historia de los movimientos sociales y políticos del siglo XX, los movimientos guerrilleros, los movimientos de las mujeres, de los homosexuales, de los indígenas, la historia de los niños,
la historia que había sido negada u olvidada por la historia de bronce construida a lo largo de todo el siglo XX. Con esta idea de homogeneizar a la población, se olvidaron estas cuestiones y se trató de esconder esta historia de los movimientos sociales, que fue muy importante porque fue toda una generación que quiso cambiar las cosas, tal vez de manera violenta, pero estaba respondiendo a las violencias del Estado. Y el mismo Estado, después de establecer una política de represión, también ocultó toda esta historia de estos grupos sociales. Entonces, desde el INER estamos llevando una política de rescate y de recuperación de estos pueblos, de estos grupos sin historia, ¿no? Entonces, ese es nuestro esfuerzo, le estamos apostando a eso. Queremos recuperar estos capítulos olvidados y escondidos de la historia reciente de México. Muy bien, permítanme, déjenme hacer una brevísima pausa para poder distribuir bien los temas en este programa tan interesante en #Polémica en redes. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Le recuerdo que también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, #Polémica en redes o en las del Canal 14, @Canal 14, que por cierto mando un fuerte saludo a quienes nos siguen también por Facebook Live. Así que continuamos con este programa. Me gustaría terminar la participación. Te doy la palabra, Kevin, posteriormente a Walter, respecto a qué instituciones, qué elementos dentro de nuestro Estado, el Estado mexicano, han buscado impulsar de una perspectiva objetiva, sana, el querer ser mexicanos, el orgullo de ser mexicanos. Me parece que no podría categorizar. Bueno, la Secretaría de Cultura es una institución que se ha encargado junto a la Secretaría de Educación Pública. Y con respecto a los estados, me parece que no podría señalar a alguno sin caer en un arquetipo, pues. Uno pensaría en Oaxaca o en Chiapas específicamente, pero caería uno en el arquetipo. Me parece que dentro de México cada estado plantea su mexicanidad, ¿no? De estos distintos Méxicos que existen en cada estado, y cada estado aporta a este gran maraña que es el construirse como mexicano. Claro. Adelante, Walter. Pues mira, yo diría varias cuestiones. Uno, me remitiría un poco a la famosa frase de Unamuno: soy yo y mi circunstancia. Hay que ir entendiendo este país cómo ha ido cambiando a través de su historia. Hay que entender que obviamente todas las instituciones de educación y de cultura han hecho una labor inmensa desde hace muchos años a la fecha, y yo escogería así en términos muy puntuales, aunque les va a parecer muy extraño tanto a los compañeros como a los televidentes, es a la Conavio. La Conavio ha hecho una proyección del México natural a nivel mundial. El doctor Sarucán ha recibido una cantidad de premios impresionantes internacionalmente hablando, porque precisamente fundó una plataforma que puede consultar el mundo entero de toda la riqueza de esta biodiversidad que existe en el país, que es lo primero que habría que identificarse, qué es lo que tenemos como naturaleza, para poder saber que de ahí viene el águila en nuestro nopal. Ahí partimos de nuestro emblema principal. Exactamente, ¿no? Y que hoy en día quedan 30 y tantas parejas de águilas reales, y que el nopal sí no se ha extinguido ni se extinguirá, creo yo, pero que de alguna forma esto va conformando lo que es un sentimiento de nación, ¿no? Sí. Una gran biodiversidad que nos da la oportunidad de ser la cuarta biodiversidad más rica del mundo, y que a partir de eso existe esta combinación entre biodiversidad y artesanía o arte popular, porque dependiendo de la región donde estés del país, tienes una serie de materiales naturales que los que puedes utilizar y hacer algo con ellos, y por otro lado tienes la fuente inspiracional. ¿En qué? En las plantas, en la naturaleza, en tu clima. Y hoy en día podemos identificar, a lo mejor no es tan conocido como sus volcanes, pero tenemos el autorretrato del Dr. Atl, el autorretrato en las nieves eternas del Iztaccíhuatl. Podemos encontrar muchísimos paisajes de Diego Rivera, de José María Velasco, que nos dan un entorno
plástico sobre precisamente esta naturaleza y que a partir de eso empiezan a conformarse los ladrillos de la primera estructura que es esta gran nación mexicana, plural, con sus errores, con sus aciertos, con sus cosas buenas, cosas malas, pero que así somos el ser humano. O sea, no podemos pensar que la corrupción es un problema de México. La corrupción es un problema de la condición humana, ha existido en la historia de la humanidad, todos los periodos, en todas las culturas, y simplemente hay sistemas que la acotan más o otros menos. Pero esta cuestión de encapsular al mexicano como corrupto se me hace verdaderamente garrafal. Es parte de la condición humana. Obviamente tenemos que atacarla, no por ser condición humana o ser mexicana no deberíamos de atacarla, pero este gran panorama que tenemos de este país maravilloso, excelso, generoso, pues es precisamente lo que nos da cobija para ser esta gran nación que es México. Claro, ahora me gustaría que habláramos sobre esta otra parte de la moneda. Se habla mucho de que el mexicano es muy racista, incluso llega a rechazar todos estos elementos que han conformado nuestra patria a lo largo de la historia. Somos un país muy vasto en lenguas, pero que al mismo tiempo no queremos aprender a hablar ninguna, las marginamos. La UNAM hay planes de estudio, pero en general nos vamos hacia reforzar, por supuesto, lo que es el español, y de ahí nos vamos hacia lenguas extranjeras, que no es que esté mal, por supuesto, pero que de repente rechazamos una serie de elementos. Decimos que el mexicano es racista con los mismos indígenas, que muchas veces queremos adoptar o exportar modelos de vida de países europeos, en fin, una serie de cuestiones. ¿Qué opinan al respecto y por qué se da ello? Creo que tiene mucho que ver también con la historia. Sí. Pues, a ver, es algo bien interesante desde esta categoría de castas en la Nueva España, en la que es algo que heredamos de ahí, ¿no? Decíamos mestizo con negro, cambujo con negro salta para atrás, lobo, de toda esta serie de categorías en las que poníamos a los seres humanos de acuerdo a su color de piel. Vaya, qué absurdo, pero eso sigue existiendo. No solamente el racismo, también trabajamos a través del clasismo y también estamos queriendo excluir a los que no son como nosotros, a los que no se parecen como nosotros. Está pasando con los migrantes centroamericanos, que esto es algo realmente preocupante porque son nuestros hermanos, tienen nuestro mismo color de piel y hasta problemas parte de la historia, parecidos. por ejemplo, nuestros connacionales, más bien nuestro país vecino, los guatemaltecos. Sí, y si vamos al norte es una relación aún más compleja porque los valores de competitividad del norte los adoptamos durante una serie de décadas y los hicimos nuestros. Incluso estos valores gastronómicos, que es algo también garrafal, es algo trágico que estemos en cada elección cotidiana elegimos comida gringa cuando tenemos nosotros una riqueza gastronómica mayor, vastísima. Y entonces también estamos apropiándonos de valores culturales pues que son propios de Estados Unidos, ¿no? La cultura, el vestido. Digo, es muy difícil porque vivimos en un mundo globalizado, pero estas elecciones se hacen de manera cotidiana y creo que también tenemos que reflexionar y tenemos que valorar nuestras propias cosas, ¿no? Claro, y ahora vemos que hay incluso marcas de moda de las más caras y representativas a nivel mundial, sí, que de forma muy orgullosa ellos, no sé si nosotros, se apropian de nuestros modelos artesanales antiguos mexicanos. Y ahí digamos que la Secretaría de Cultura puso ya un freno, ¿no? O sea, la Secretaría de Cultura puso un aviso a Carolina Herrera por, de hecho, la apropiación cultural de una vestimenta sin pedir permiso a la comunidad, ¿no? Los tejidos que se hacen en ciertas comunidades sí son diseños elaborados de manera artesanal muy rica, que no está mal que se comercialicen y que el mundo los conozca, ¿no? No estamos en contra de eso, pero que se reconozca a la comunidad, ¿no? Y hablando un poco lo que decía el compañero, pues es que yo creo que el virreinato es uno de los periodos que tenemos como olvidados. No sé si fue una política de Estado olvidar, pero de ahí viene, digamos, nuestro raciclasismo, ¿no? O sea, de todas las distinciones de clases, ¿no? Pero no, además de que sí es un periodo muy rico históricamente, como lo queramos ver, sí es un periodo que lo tenemos como
como olvidadito. Y yo creo que valdría la pena ahí encontraremos mucho del porqué de nuestro reciclacismo, ¿no? Que estamos tratando de atacarlo de diferentes maneras. Ya han habido nuevas instituciones que han salido, con APRED y diferentes instituciones del Estado, pero yo creo que la pobreza y la desigualdad también han propiciado lo mismo, ¿no? Ese linchamiento entre nosotros, ¿no? Que hay que ver cómo lo podemos atacar. ¿Qué opina al respecto? Mira, yo creo que son, insisto, multifactorial las respuestas que se pueden dar. Hay cuestiones sociales, económicas, políticas, históricas. Yo creo que de alguna manera hay que entender un poco cómo se van conformando las naciones a través de la historia. Obviamente en la conquista se le acusa a Cortés de matar a muchísima población. Bueno, pues yo no me acuerdo de que al menos en lo que yo aprendí de historia, ninguna guerra donde no haya habido muertos. Después viene el virreinato, donde hubo una historia donde se hizo una conquista a través de la religión y pues no se mataron personas, aunque sí hubo unos cuantos, pero se mató una cosmogonía que tenía muy bien fundamentada el pueblo, ahora que podemos decir mexicano. Después en la independencia, haciendo una revisión así muy rápida, pues también se suprimieron una serie de valores por aceptar otros y beneficiar a unos, que yo no estoy tan seguro que hubiera sido así tan radical de blanco y negro. La revolución, pues yo diría que fue un cambio de poderes prácticamente, no hubo esa justicia que todo el mundo pretendía que se hiciera. Y hoy en día pues tenemos la problemática de la que estaba hablando Rodrigo, un mundo totalmente globalizado, que cómo no decirle a un niño de la edad que sea, de la etnia que sea o del grupo socioeconómico que sea, que no utilice la computadora porque se va a globalizar y que siga utilizando nada más tablas de aritmética y que se quede jugando nada más el valero y el trompo en su comunidad. Insisto, soy yo y mis circunstancias y tenemos que entender que hay muchas influencias, insisto, muchas respuestas que son multifactoriales y que tenemos que empezar a entender que efectivamente hay una gran globalización, pero que al mismo tiempo la globalización no tiene por qué pelearse con conservar ciertos valores naturales, conservar ciertos valores de la cosmogonía. Cada día les vamos dando más la razón a estas civilizaciones antiguas, de que pues, se van dando cuenta que fueron inclusive muchísimo más respetuosas, mucho más inteligentes que muchas de las sociedades actuales, claro, y que llegaron a logros tan importantes, pues, simplemente revisar la cultura maya. Entonces, entendería que no podemos ser en la historia blanco y negro, bien y mal. Claro. Ya bien lo explica Nietzsche en la genealogía del bien y del mal, de dónde se originan todas estas cuestiones, y habría que ser un poco más abiertos en cuanto a cómo aceptamos a una sociedad actual, cómo aceptamos la conformación de una cultura y dar pie a que se han hecho cosas buenas, cosas malas, se han cometido muchísimos errores, pero que la predisposición para hacer un nuevo México más justo, mejor logrado para todos, es lo que estamos trabajando. Yo creo que todos los mexicanos, y ojalá entendamos esto todos los mexicanos. Si no tenemos un México más justo, podemos tener todas las teorías, todas las prácticas, no llegaremos a tener precisamente una nación consolidada como México. Claro, tú que es un tema interesantísimo que va a tener que ver con todo ello, la globalización, pero antes me gustaría conocer tu punto de vista, Kevin, al respecto. ¿Estás de acuerdo con lo que acaban de comentar los compañeros? Es bien interesante pensarlo y ahora escuchándoles recordaba a los antiguos mexicanos con un concepto que se llama Initztli-Yolotl, que es rostro y corazón, cercano a la filosofía de Manuel Levinas ya en el siglo XX, con yo soy a partir del otro. Initztli-Yolotl trata de lo mismo, el rostro y el corazón que se refleja a partir del otro, ¿no? Yo soy el otro y el otro soy yo. Incluso recuerdo a Cabral cantando que una estrella no se mueve una estrella se mueve cuando yo arranco una flor. Y más bien me parecería que mucha de la problemática son estas categorías que buscan excluir y no comprender las relaciones o las intersecciones por las cuales nos construimos, ¿no? Pues muy interesante. Una cosa, Omar, ¿sí? Muy curiosa, acuérdense del famoso, ahorita lo que está diciendo Kevin, la famosa frase esa de la muerte, como te ves, me vi,
Como verás. ¿No? Sí, claro. Pues sí, la otredad y otras cosas. Así que, bueno, estamos abordando un tema interesantísimo. Creo que todos lo hemos reflexionado en algún momento dado de nuestra existencia al ser mexicanos, qué somos, cómo lo defendemos, cómo nos involucramos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de este interesantísimo tema. En este momento se está ya subiendo nuestra encuesta en Twitter, @canal14mx, sobre la siguiente premisa. ¿Cómo somos los mexicanos? Por supuesto, a raíz de lo que hemos estado platicando en este programa, #polémica en redes. Somos trabajadores, somos hospitalarios, somos alegres, somos solidarios. ¿Usted cuál cree que nos representa mejor? Participe, en este momento ya se está subiendo. Me gustaría hacer una reflexión antes de seguir analizando cómo, del otro lado de la moneda, yo estaba platicando antes del corte, así iniciamos la pregunta de nuestra última participación, de cómo existe esta división, este racismo a veces entre los mismos mexicanos. Pero la marca ser mexicano, la marca México, la marca Made in México, es muy poderosa en el extranjero. Yo creo que hay una serie de símbolos que yo creo que con todos los países del mundo pueden identificar de algo que es mexicano, ¿no? Estaba leyendo un artículo de, por ejemplo, cómo en Suecia ya instalaron el Taco Sunday, ¿no? Como todos los viernes se van a celebrar esta liturgia de un taco con el aguacate y ellos realmente lo ven como algo espectacular culturalmente lo mexicano. Obviamente hablamos del tequila, obviamente hablamos de la música mexicana. Y eso también creo que aporta mucho a lo mexicano, pero a veces nos cuesta trabajo representarnos a nosotros mismos como mexicano y decir, soy mexicano en el extranjero. Entonces hay una dualidad muy interesante que me gustaría que reflexionáramos al respecto. ¿Ustedes qué opinan? Es algo interesante. Estábamos hablando también antes del corte sobre esta cuestión del... Un mexicano es un ser humano, ¿no? El ser humano puede apelar a los valores más altos, o puede apelar a la violencia, a la muerte, a la corrupción, ¿no? Entonces, el mexicano, como cualquier otro ser de este planeta, ser humano de este planeta, pues fluctúa entre esos dos valores, ¿no? Es una decisión que se ejerce de manera cotidiana, diariamente, pero si queremos ser congruentes con nuestra historia, pues tenemos que ensalzar estos valores que pues nos han legado los personajes históricos que lucharon por transformar las circunstancias, ¿no? Pienso en Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, las mujeres que pelearon en la independencia y que no son tan conocidas. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos este cúmulo de valores políticos y de valores sociales, ¿no? Que nos vienen a través de nuestra historia. Entonces, el ser mexicano también es honrar esos valores, ¿no? Conocerlos a través del estudio, en mi caso, de la cultura, de la historia, para combatir en el presente y luchar por ellos, y apropiarnos de esos valores en un futuro, hacerlos extensivos a toda la sociedad, ¿no? Porque eso es el legado de nuestra historia. Claro, claro. ¿Qué pasa cuando a veces un extranjero quiere más lo mexicano que el propio mexicano? Algo se ha hecho bien, algo se ha hecho mal y algo se ha hecho muy bien. Te toca. Bueno, yo creo que, insisto, yo creo que esto es parte de la condición humana a nivel mundial. Sí hay un dejo del mexicano de ser malinchista. Hace rato hablaban de la comida y efectivamente es muy sorprendente encontrarte una gente que prefiere una hamburguesa que es más cara a una torta, pero le da cierto establishment, entonces eso le da una diferencia. Hay mucho reconocimiento a la gente que ya fue reconocida por el extranjero. Entonces, pues si se consumían tacos en México y ahora ya está reconocido en el extranjero, pues no sé qué va a pasar, porque todo el mundo va a comer tacos las 24 horas del día. Pero yo creo que tenemos ahorita un ejemplo que nos acaba de dejar, que se nos adelantó muy claro, que es un señor que se llama Francisco Toledo, un tipo de una relevancia histórica en este país, aunque suene muy pronto decirlo, pero no nada más se nos fue un pincel creativo y divertido, lúdico, sino que se nos fue una de las voces por la justicia más importantes que hubo en este país. Porque Toledo habló
a favor de los pobres y de los que no recibían justicia, pero habló también a favor del maíz, habló a favor de muchas cosas que no se dicen muchas veces en México y sí se dicen en el extranjero. Pero sobre todo, esta especie de, lo menciono porque esta especie de reconocimiento tardío que hubo en Toledo después de que regresa de Francia, y entonces ya como reconocimiento internacional, entonces sí, el gran maestro que ya regresó de París y los parisinos lo bendijeron, entonces vamos a aceptarlo nosotros, y pasó con Tamayo y pasó con muchísimos otros. Yo creo que eso es parte de esta condición también del mexicano, buena, mala o regular, pero que hay que aceptarla y hay que luchar contra ella, pero que de alguna manera es parte de la conformación del mexicano. Y lo vemos prácticamente, desde el Museo de Arte Popular te puedo decir que constantemente hay una lucha permanente y un constante replicar de este principio, que es Dino a estarle bajando los precios constantemente a todos los artesanos. Llega el extranjero, claro que tiene un sistema económico diferente, tiene un nivel mucho más alto de sus finanzas, pero llega el extranjero y el artesano le dice 10 pesos y ahí están los 10 pesos. Llega el artesano y le dice al mexicano, son 10 pesos, hijo, bájamela, ¿no? Déjame, te doy 5. El otro como que le entra ahí el cuestionamiento de toda su vida. No, pues ¿cómo? No puedo vivir con 5 pesos. Entonces empezamos a regatear para ver si la deja más barata. Eso es una de las típicas reacciones del mexicano ante una situación de no aceptación, no de la artesanía, no de la calidad, simplemente el tener que rebatirle un precio a una gente porque nosotros consideramos que es demasiado alto o injusto lo que nos están cobrando. Puede que también sea parte de la influencia árabe de la que hablamos hace rato, donde los árabes le entran a la negociación inmediatamente, que puede que sea parte de ese ADN heredado. Pero sí hay una parte del mexicano muy clara donde no aceptamos al extranjero, al producto nacional hasta que no lo reconozca el extranjero. Y creo que yo no soy nada futbolero, pero pues lo estamos viendo, ¿no? Claro. Hay una serie de futbolistas que van al extranjero y de repente les pagan millones de pesos y de euros por ser jugadores de otros equipos firmando contratos millonarios, y aquí en México pues, serán reconocidos, pero no con este reconocimiento tan importante. Entonces sí, creo que es parte de nuestra idiosincrasia no aceptar a primera vista lo que nos da este maravilloso territorio llamado México. Claro. Creo que hay una globalización que nos llega, por supuesto, como a todos los países, precisamente por la misma enfoque de esta palabra, pero también debe haber una globalización de adentro hacia afuera, no solo del taco, por supuesto, que es muy representativo, el tequila o el mezcal, sino también de otras partes. No sé si estemos haciendo bien las cosas para generar esta interesante estrategia de que se conozca mejor a México y también no llegue nada más estos, que si bien es cierto que es un problema que padecemos, pero que de repente el extranjero únicamente le llega en los medios, el decir, hay crimen organizado, muertos, y creen que van a llegar al aeropuerto y van a salir del aeropuerto Benito Juárez y van a empezar a vivir balaceras y muertes, etcétera, ¿no? Porque se quedan esas percepciones que son reales. Y en el intermedio se echan un taco de guacamole. ¿Qué opinan en ese sentido? Claro, yo creo que el papel de las artes o de los discursos artísticos, que es desde donde me posiciono como narrador oral, creo que tienen una labor fundamental con una cosa que es romper el cerco del silencio, ¿no? Me parece que los discursos artísticos también tendrían que estar nombrando estos otros Méxicos que muchas veces no se nombran, justo porque o no venden o porque hay que atender a ciertos valores de mercado o de globalización, y los discursos artísticos muchas veces se quedan en la superficie. Me parece que dentro de la narración oral romper este cerco del silencio es fundamental para dar voz a los que no tienen voz, ¿no? O sea, me parece que hacer estas fisuras dentro de los cercos que se forman nos permite mirar también los otros Méxicos que no se están nombrando y que también tienen un montón de discursos que otorgar al mundo, pues.
Claro, claro. Y ahí acabas de tocar un punto clave. El papel de la mujer también ha sido fundamental. Yo creo que es un baluarte históricamente, y ahí me gustaría preguntarte el papel de la mujer en lo mexicano, que creo que es clave también. Sí, bueno, es una pregunta muy difícil porque, pues, el papel de la mujer ha sido muy importante, solo que como la historia la han escrito los hombres, y los hombres en este México, pues, somos machistas, indudablemente, a pesar de que nos esforcemos por cambiar estas pautas, pues durante toda nuestra historia discriminamos y colocamos a la mujer en un segundo nivel, ¿no? Siempre muy escondida, incluso no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Esta cuestión de detrás de todo hombre hay una gran mujer, bueno, junto a él, ¿no? Pero también en nuestra historia han sido muy relegadas las mujeres, ¿no? También han sido muy discriminadas. Y es algo que tenemos que trabajar, ¿no? La historia de género, y también darles su papel, bueno, subrayar su papel en la historia de México. Y en eso también quería decir algo, que también para conocer a México tenemos que hacer un esfuerzo intelectual. Sí. Primero, una forma de conocerlo es haciendo turismo, viajando por el país, conociendo sus comunidades, entrar en contacto con otras formas de vida, ¿no? de apreciar la naturaleza, ¿no? La comida, la vida buena. Platicar con la gente. Platicar, sí, pero en un segundo plano también tenemos que leerlo, ¿no? México ha sido descrito muchas veces por extranjeros. Alexander von Humboldt fue uno de los primeros que ensalzó las bellezas naturales de México, y de hecho él fue uno de los grandes constructores de la idea de México. Entonces, en gran medida, nuestra idea de México también se la debemos a los extranjeros que han venido aquí y han apreciado las bellezas, la cultura, ¿no? La sociedad mexicana. Y entonces nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer este esfuerzo intelectual por leerlo, por conocerlo, no solamente leer cuestiones de historia, cuestiones de geografía, cuestiones de naturaleza, sino leer a nuestros grandes clásicos como Vasconcelos, Octavio Paz, José Revueltas, Juan de la Cabada, Rulfo, por supuesto, las escritoras mexicanas que también han sido como soslayadas, Sor Juana Inés de la Cruz, Elena Garro, Rosario Castellano, muchas gracias. No, sí, no, y el listado es enorme, por fortuna. Sí. Entonces, ser mexicano también nos obliga a conocer esta parte intelectual de nuestro México, a apreciarlo, valorarlo, y así nos vamos a conocer más, nos vamos a apreciar mejor, vamos a discriminar menos, ¿no? La lectura siempre es un acto de bondad, ¿no? Es un acto de estar en comunión con el otro. Entonces, tenemos también que conocer nuestra historia contemporánea, tenemos que hacer un esfuerzo también. Ir a museos. Ir a exposiciones. Yo diría ahí escuchar a Chabela Vargas y a José Alfredo Jiménez, que aunque Chabela Vargas nació en Costa Rica, pero ella lo dijo muy bien, no es que a los mexicanos nacemos donde se nos pega la regalada gana, ¿no? Eso es ser muy mexicano. Yo creo que esa frase sintetiza muy bien el orgullo de ser mexicano, ¿no? Toda esa cultura que se también ha expresado en la época del cine, en la época del oro del cine mexicano, las películas de Cantinflas, que de repente llegas a España y te las conocen de memoria, ¿no? Y hablan muy bien. U otras producciones también televisivas que tienen que ver con la cuestión del ser yo mexicano, ese mexicano ocurrente, ¿no? Que se autotransforma en cualquier momento. No solo basta leer el laberinto de la soledad para entender ese tipo de cuestiones. Basta ver personajes que crean ese mosaico del mexicano y que se han sabido expresar muy bien, ¿no? Yo te diría que, completando un poco lo que decía Rodrigo de esa frase, que hay detrás de cada gran hombre, yo te lo cambiaría y te diría una mujer sorprendida. Claro. Yo nada más quería comentar algo rápido, si nos da tiempo, no sé, sobre la globalización. Y regresamos. Sobre la globalización, yo creo que iniciamos un proceso de globalización mal encausada. O sea, empezamos a competir al extranjero de una manera muy desigual. Pero antes, digamos, de la globalización, busquen el libro de una exposición que se llama México Moderno, que estuvo en el Museo de Arte Moderno, donde se habla de productos mexicanos que eran valorados por los mexicanos también. O sea, aparte de los 40s a los 70s, digamos que también nosotros valorábamos lo que hacíamos en México, ¿no? Entonces hemos tenido también factura muy fregona que sí se consideró valiosa. Ok, gracias Rodrigo por esa recomendación. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
¿Cómo somos los mexicanos? Así está ya la pregunta de nuestra encuesta, que en este momento ya se encuentra en nuestra cuenta de Twitter, @canal14mx. ¿Cómo somos los mexicanos? Somos trabajadores, hospitalarios, alegres, solidarios. ¿Usted qué opina? ¿Cómo nos representamos? Vote y participe. Me gustaría hacerles una pregunta sobre esto que estamos platicando, el orgullo de ser mexicanos. Creo que una cosa es también sentirnos identificados u orgullosos de temas que son tópicos, no solo nacionales, sino globales, ¿no? Como el hecho de impulsar nuestras marcas de tequila, nuestra gastronomía, nuestros centros turísticos, que son, por supuesto, hermosísimos y fundamentales que se conozcan, de los cuales conformamos parte del top de los principales países que son visitados por parte de extranjeros. Pero creo que hay acciones también ocultas, que no se ven y que también nos deben de hacer sentir orgullosos de ser mexicanos. Tú comentabas hace unos momentos, Walter, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, destacabas el papel de la Conavio, pero por ejemplo también las empresas mexicanas deben de hacer eso, no solo nada más utilizar este nacionalismo para vender más, sino también se deben de comprometer con esta estructura de la sociedad mexicana para crear empleos, para hacer aquí las manufacturas mexicanas, por poner un caso, un ejemplo, ¿no? Pero creo que también como individuos debemos de forjar el ser mexicano desde lo más básico al no tirar basura, que obviamente es un aspecto global, que lo debe hacer toda la humanidad, pero también eso es hacernos sentir mexicanos y orgullosos de ser mexicano. Veíamos hace poco imágenes en el estadio de CEU como una de las porras, al finalizar el partido, se levantó y bueno, se concluyó y empezaron a levantar la basura y todos nos enorgullecimos de ese tipo de actos, ¿no? Y creo que eso también debe ser los mexicanos. ¿Qué opinan sobre esta posibilidad? Bueno, eso es un proceso civilizatorio, ver que en CEU se pase eso, estoy más que contento, o sea, eso es genial, ¿no? Pero hablamos hace rato un poco de que yo no creo que haya un ADN que nos hace buenos o malos, ¿no? Sino simplemente tenemos un problema ya permeando desde hace mucho tiempo, que es una falta de Estado de Derecho, ¿no? Una impunidad que ha trascendido todas las esferas de la sociedad, en donde pues no hay causa y efecto, o sea, más bien no hay efecto, no hay consecuencias a las cosas como negativas que ejercen algunas personas, que tiran basura, que asesinan, que roban, que lo que sea, ¿no? Pero hablando también de lo positivo, te puedo comentar una anécdota que vivimos ahorita en San Fernando, Tamaulipas, donde hubo una masacre hace unos años de migrantes, ¿no? El ejercicio que llevó la Secretaría de Cultura a San Fernando, Tamaulipas, fue de un diagnóstico participativo y eventos culturales, y hubo una catarsis colectiva muy bonita, donde la comunidad, digamos, se sumergió en este diagnóstico para ver las fortalezas en materia cultural, platicaron de seguridad, platicaron de inseguridad, platicaron de estos temas, y en comunidad salieron avante, ¿me entiendes? Están, digamos, como tratando de recuperar su espacio, ¿no? Que es algo que también el gobierno de México, vale la pena recalcar este ejercicio del gobierno de México en una zona tan intensa, ¿no? Entonces yo te podría decir que los mexicanos también somos valientes y también tenemos ganas de transformar esta realidad, ¿no? Tan complicada que hemos heredado, pero tenemos muchas ganas de transformarlo, y este ejercicio en un lugar de tanta violencia, pues a mí me brindó mucha esperanza. La verdad. Esa solidaridad en los casos de los sismos, ¿no? Que la gente sale de forma natural, sin ningún tipo de búsqueda de recompensa ni de nada, a ayudar a los damnificados. ¿Qué más nos hace falta? Pues se puedo tomar, Adelante, me voy a adelantar un poquito a ti, seguramente vas a hablar también de esto, pero una de las cosas que a mí en lo particular me hace sentir muy orgulloso de ser mexicano es la política exterior del general Lázaro Cárdenas, ¿no? Esta política de puertas abiertas a los exiliados europeos que estaban sufriendo persecución, que estaban sufriendo muerte, a los propios alemanes, ¿no? Comunistas y socialistas, a todos les dio cabida el general Cárdenas, ¿no? A los exiliados españoles, ¿no? También él mismo fletó un barco para que vinieran en el Sinaya, ¿no? Claro. Tanto intelectuales como españoles de a pie que venían huyendo de la represión franquista. Y si revisamos la historia del siglo XX mexicano, pues es muy positivo todos estos exilios latinoamericanos que estaban sufriendo represiones, que estaban sufriendo gobiernos autoritarios, que los estaban persiguiendo por sus ideas políticas, pues aquí en México se les abrieron las puertas. En política interior era muy distinto, pero en política exterior sí fue algo muy positivo, y esto sí me llama mucho la atención, ¿no? Esta hospitalidad diplomática que también muchas veces se refleja en la hospitalidad que tenemos los mexicanos con los que vienen de fuera. Y también
Pues quisiera también yo hacer un llamado, apelar a que dejemos de esparcir y reproducir estos mensajes de odio en las redes. A veces es muy fácil, se nos hacen muy graciosos algunos memes y le damos compartir o retuitear y estamos esparciendo odio, estamos esparciendo discriminación, estamos compartiendo racismo, ¿no? Sí. O sea, muchas veces estos memes pues hacen mofa de las circunstancias sociales de las personas o de las circunstancias raciales de las personas y entonces tenemos que reflexionar sobre eso y saber que darle compartir o retuitear también es un acto negativo, ¿no? Daniel, ¿consideras que a nivel histórico hay un punto de quiebre de que nos hayan hecho ser a los mexicanos tan racistas, tan discriminatorios, incluso con nosotros mismos? ¿Consideras que hay algún elemento o es parte ya intrínseca de nuestra historia desde la época prehispánica? Pues sí es un poco de ambas. Por ejemplo, cuando subió a la presidencia Vicente Guerrero, por ahí de 1829, se le atacó mucho, ¿no? Se le atacó mucho y se le señaló por sus formas raciales, ¿no? Se hacían mofa de su herencia de la negritud. Tú mismo hablabas de esta nuestra tercera raíz que está muy escondida, muy olvidada, que nos da mucha pena sacarla y presentarla. Bueno, Vicente Guerrero fue atacado mucho por el color de su piel, ¿no? Pero también yo creo que sí, en el siglo XX, Octavio Paz y los intelectuales de entonces también, ellos promovieron mucho esta cuestión clasista, ¿no? Y de discriminación, que los mexicanos somos unos hijos de la chingada y que tenemos la cabeza llena de complejos. Entonces yo creo que sí hubo desde estos grupos de élite, sí hubo una línea, ¿no? muy directa para hacernos o calificarnos como pues ineptos, como poco trabajadores, ¿no? Entonces sí, pues apelar al Estado, ¿no? Que el Estado era el que nos podía gobernar a través del orden, a través de la policía, el ejército, ¿no? Claro. O sea, yo sí creo que hubo un autoritarismo. Y este autoritarismo en la política se reflejó en estas cuestiones sociales, ¿no? De señalarnos siempre como menores de edad, señalarnos siempre como sujetos incapaces de gobernarse a sí mismos, ¿no? Muy anárquicos, muy fiesteros. Entonces se empezó a hacer prejuicios y estereotipos de las clases populares. ¿Qué más nos hace falta actuar? ¿Cómo nos hace falta actuar, Walter, para sentirnos realmente orgullosos de ser mexicanos? Mira, yo creo que aludiendo un poco a lo que mencionamos anteriormente, Daniel, y corrijo, perdón, porque te dije Rodrigo de varias veces, Daniel, hay cosas muy interesantes, digo, de repente reconocer cómo los demás se fijan en cosas mexicanas. Pepe Bergamín, que vino en esta camada de refugiados, un gran poeta de la generación de García Lorca, decía que México era tan surrealista que en las esquinas te vendían las alegrías. Aludiendo al dulce, pero aludiendo también a la alegría, porque en todas partes hay alegría en este país. Yo creo que una de las cosas que nos falta a todos los mexicanos, en mayor o menor grado, es una condición humana que está desapareciendo y está en riesgo de extinción, que se llama congruencia. Somos impresionantemente incongruentes, ¿no? Hablamos de la cultura mexicana y le damos el gran valor. Hablamos en el extranjero de esta, pero en cuanto regresamos, le cortamos a la cultura. Hablamos del deporte y en cuanto se regresa, se le corta al deporte. Hablamos de que los demás tienen que civilizarse más, pero nosotros no somos civilizados. Hablamos de una cantidad de cosas que nos falta realmente recapacitar en nuestras responsabilidades, porque hay que decirlo, todos tenemos derechos, todos. Pero cada derecho conlleva una responsabilidad. Claro. Y hay que hacerse conscientes de eso, porque es muy fácil hacer la exigencia al derecho, pero no a la responsabilidad. Entonces ahí creo que tendríamos que trabajar los mexicanos, con nosotros mismos los mexicanos, para podernos dar cuenta. Y por otro lado, ver verdaderamente lo que ha mencionado Rodrigo, Daniel, Kevin y tú, Omar, de ver lo positivo. O sea, no es normal que se esté difundiendo las 24 horas del día nada más la nota roja, cuando México tiene miles de notas que son mucho más importantes que estas notas rojas de inventores, de gente trabajadora, de artistas, de literatos, en todos los campos
hay una parte que sobresale el mexicano. Yo simplemente les pongo un ejemplo. Vean cualquier programa de gastronomía mexicano, español, francés, italiano. En todos los programas de gastronomía donde salen los grandes chefs nacionales y extranjeros, aparece al lado del gran chef un molcajete. Claro. Nadie deja su molcajete y todo el mundo hace sus salsas con base a un molcajete. Bueno, esa es una aportación prehispánica 100%. Al mundo, 100%. Es más, la hija de Mick Jagger, cuando fue al museo, cuando vino Mick Jagger, me dijo, yo me quiero llevar un molcajete a mi casa, y le regalé el mío, el que tenía el mío en mi oficina. Pero a lo que vamos es que hay muchísimas cosas por las cuales sentirnos orgullosos, y no esta estupidez de estas guerras que si se dan, no las voy a negar, no voy a tapar el sol con un dedo, pues no las difundamos. Claro, y tampoco nos volvamos copartícipes nosotros de estar divulgando ese tipo de cosas. Interesante lo que comentas, Walter. Cerramos con la participación de Kevin. Por favor, Kevin, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que las abuelas son sabias, las abuelas y los abuelos. Creo que ellos manejan una suerte de arraigo y, por ejemplo, un botón. Cuando nosotros les preguntamos a las abuelas o a los abuelos de dónde son, dicen o terminan diciendo mi tierra es. Creo que hay una suerte de desarraigo, ¿no?, histórica, que nos hace preguntar de dónde somos, cómo nos construimos, y que termina con esta pregunta con la que inicia el programa, que es quiénes somos o qué constituye el hecho de ser mexicanos. Me parece que en esta sabiduría popular de las historias que se cuentan hay una suerte o una vinculación directa con la tierra, que genera un arraigo específico, y que este arraigo posiblemente nos lleva a varias cosas, como el compromiso con estos territorios o estas formas de vida, la responsabilidad, el cuidado de la tierra, la solidaridad, porque me parece que los abuelos y las abuelas han entendido que la historia se construye colectivamente, y no solo se construye colectivamente, sino se construye en territorios específicos o particulares que hacen y cuentan las historias que nos constituyen. Entonces, me parece eso, pues, que también habría que sortear esta suerte de desarraigo para comenzar a vincularse específicamente con nuestros territorios o con la tierra o con nuestras historias que nos constituyen, y lograr, siguiendo la analogía, una primavera, ¿no?, claro, solidaria. Sí. Pues muy interesantes reflexiones. Llegamos al final de este programa, #Polémica en redes. Muchísimas gracias, caballeros, por acompañarnos. Muy interesante, mucho tema de dónde cortar. Podemos seccionar todos los conceptos que se han dicho para hablar de ellos en un solo programa. Seguramente lo haremos más adelante. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. No, espero que no nos seccionen a nosotros. No, para nada, al contrario. Al contrario, hay que ir, por cierto, al Museo de Arte Popular, que es riquísimo, precisamente se va a entender mucho de lo que aquí se habló. Está ahí en el centro, bueno, cerca del centro histórico, del primer cuadro, enfrente del auditorio o del centro Metropolitan. Ahí está ubicado este excelente Museo de Arte Popular. Muchas gracias, caballeros, por haber participado en este programa, #Polémica en redes. Hemos recibido, por supuesto, muchos puntos de vista de por qué hicimos la invitación a puros caballeros. Bueno, pues es que la próxima semana vamos a tener otro programa, una segunda emisión de #Polémica en redes, el orgullo de ser mexicanas, donde por supuesto tendremos en la mesa a mujeres también para que opinen desde este punto de vista y esta trinchera, pues sobre este tema que acabamos de tratar el día de hoy. ¿Por qué somos mexicanos? ¿Qué nos gusta de la mexicanidad? En fin, todos estos conceptos. Así que acompáñenos el próximo lunes. Mientras tanto, muchísimas gracias, y también agradecemos a Capital 21 por su colaboración y hacer posible la realización de este programa. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Nos vemos la próxima.